que mide peldaños. Es este vídeo. Von der Leyen quiere que los europeos estén preparados para la guerra. Una cosa, ¿cuándo? ¿Cuándo? Porque no paro de leer noticias últimamente de que nos vamos a la tercera guerra mundial, de que las tensiones se están incrementando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estoy todo el día tenso. A mis preocupaciones del día a día se suman que en cualquier momento me van a mandar una carta de reclutamiento. Entonces, por favor, ¿podemos poner fecha para yo posponer mis preocupaciones del día a día, casi todas ellas basadas en... Para que lo sepáis, la democracia, y esto no es la primera vez, de hecho, si tenéis 50... Si visteis durante la entrada de la OTAN, de la España a la OTAN, tal vez esto os suene. No es la primera vez, ¿vale? La narrativa militar, de vez en cuando, o sea, si no sé qué edad tendréis en esa época, yo no estaba vivo, pero podéis buscar las noticias de la amenaza militar relacionada con la entrada de la OTAN. De que o España entraba en la OTAN o podría empezar a haber conflictos, guerras con Marruecos, temas de Rusia, inferencias, ese tipo de cosas salieron. Hay un montón de artículos de la época. La democracia tiene una manía para poder convencer a la gente a veces de hacer una propaganda masiva. Entonces, ¿qué está pasando? Si te meten miedo, ¿vale? O sea, Europa quiere una cosa. Quieren producir armas y quieren producir tanques y quieren producir equipo, no para entrar en guerra, para dárselo a Ucrania. La narrativa es relativamente sencilla. Para poder financiar esa creación de armamento hace falta subir los presupuestos. Y para que la gente esté dispuesta a subir los presupuestos, Europa nos va a empezar a vender lo siguiente. Si no quieres ir a la guerra, vamos a subir el presupuesto militar y mandarlo a Ucrania para que la guerra no llegue. Entonces, si Ucrania no cae, nosotros no vamos a la guerra. Entonces, si vosotros tenéis miedo de que haya un conflicto, podremos subir el gasto militar y podremos financiar y mover la industria para que las armas vayan a Ucrania y Ucrania no caiga en los próximos años. Básicamente ese es el estado de la propaganda. Entonces, primero meten miedo a la gente y la gente dice, joder, voy a tener que ir a la guerra. Y ya, joder, ¿cuánta gente hay en... como peldaños? Que no está metida en geopolítica y que lo que ve es un artículo del ABC durante los últimos 2 meses diciendo que vamos a ir a la guerra, que vamos a ir a la guerra, que nos preparemos, ¿qué tal? Pues lo que piensas es, hermano, qué miedo, no quiero ir a la guerra. ¿Qué hace después a nivel narrativo? No, chavales, no hace falta ir a la guerra. Vamos a coger este dinero, vamos a subir el gasto público y lo vamos a mandar a Ucrania. Mientras Ucrania no caiga, no pasa nada. Ya está. Entonces es una forma de que la gente consiga que se acepte el aumento del gasto militar. Ya está. ¿No tiene cierto sentido? Sí, o sea, fuera de... O sea, el punto no es que tenga, no sea cierto, no la propaganda. Objetivamente, a nivel geopolítico, Europa necesita financiar la guerra de Ucrania. No va a haber guerra con Rusia y Rusia no nos va a atacar. O sea, si hay una guerra con Rusia, no la va a empezar Rusia. Y os lo recuerdo por algo. O sea, Rusia tiene 2.500 bombas nucleares, ¿vale? Y Estados Unidos tiene bombas nucleares. Y Francia tiene... No tiene sentido, no va a ocurrir. O sea, no va a ocurrir. Rusia podría tirar alguna bomba nuclear para meter miedo. Bueno, bomba nuclear no. Un misil táctico, que es un poco diferente. Entonces... no tiene sentido, eso no va a ocurrir, ¿sabes a lo que me refiero? O sea, no es verdad. O sea, lo que ocurre es que Ucrania es un punto geopolítico ahora mismo más relevante a Occidente que nadie. O sea, el dinero que ha metido Occidente en Ucrania es hiperrelevante. Entonces, lo que se espera es un bloque de poder industrial que cree 2 bloques. Rusia ya está industrializando militarmente mucho y se espera que para 2026 haya recuperado todas las pérdidas que tiene. Es decir, que Rusia fabrica más rápido de las pérdidas que tiene. Pero Europa no. Europa todavía no produce suficiente. Entonces, lo que se va a crear es un conflicto, a saber cuánto tiempo tarda, en el que Europa necesita producir y producir y producir para poder hacer frente con eso. Y que el conflicto de Ucrania dure, pero una puta barbaridad. O sea, que dure hasta que uno de los dos desista o haya un cese y que Estados Unidos se pueda preocupar en China. Que eso es probablemente lo que haga Trump. Trump probablemente no se va a salir de Ucrania, pero sí que va a limitar la participación por parte de Europa. Entonces, ¿qué va a hacer Trump? Centrarse en China. Sobre todo en la carrera de la IA, la carrera tecnológica, que es ahora mismo la que va a determinar quién va a ser la potencia dentro de los 100 años. Y lo de la mili en Alemania fue una propuesta de un congresista, pero que yo sepa. A ver, el momento tocho sería empezar a aceptar milis.
Pero en Francia no se aprobó y en Alemania no tiene pinta de que se vaya a aprobar. De hecho, Meloni ha dicho que no va a pasar. O sea que. Donde podría haber mili es donde ya había. Letonia, Estonia, Lituania, Polonia. En zonas fronterizas donde podría el conflicto escalar un poco. Sin más. O sea, eso os lo digo porque es importante saber esto. Fronterizas. Es importante saberlo para que tampoco caigáis en el miedo, que no vamos a ir a una tercera guerra mundial. En principio no por esto. Por muchas armas que manden, si no quedan personas para usarlas, ya miras que va a durar Ucrania. Ucrania tiene potencialmente 6 millones de personas. No se van a quedar sin personas. Lo que pasa es que la industria se irá a la mierda, pero no. O sea, Ucrania puede afrontar, tiene suficientes civiles para ir a la guerra. De hecho, lo que le falta a Ucrania no son personas, son materiales. Eso es lo que dice. O sea, Ucrania ahora mismo le falta munición, le faltan armas. De hecho, conozco gente de Ucrania que dice que están mandando a soldados sin armas, prácticamente. Es decir, que hay gente que muchas veces van a que le hagan picadillo. Entonces, Ucrania necesita armas y munición. O sea, vosotros no sabéis la cantidad de munición que se ha gastado, ¿eh? Y a nivel de explosivo, de potencia explosiva, ya se ha superado la Segunda Guerra Mundial. Que esto es algo que mucha gente no percibe. Pero las bombas de ahora son bastante más fuertes que las de antes. Y se usan muchas más. O sea... Rusia le supera con creces en ambos términos. Si Europa está detrás y se pone a producir, estaríamos equilibrados. Personas dispuestas a servir. Da igual que estés dispuesto o no. ¿Cuál es el escenario si cae Ucrania? Para Europa sería terrible. Básicamente. ¿Has hablado del atentado a Rusia? Sí, llevamos una hora hablando de ello. ¿Por qué? Básicamente por lo siguiente. Cuando hablamos de geopolítica, hablamos de intereses y poder. Si Occidente no consigue mantener una guerra, sería decadente para la capacidad de disuasión de Europa y de Estados Unidos. Es decir, si Rusia gana, lo que va a implicar en el resto del mundo es que tal vez Estados Unidos y Europa no sea tan poderoso como dice. Y eso crearía más conflictos. Conflictos que irían en contra de los intereses de Europa y Estados Unidos, básicamente. O conflictos en el Sahel, conflictos en Asia, etcétera. ¿Podría dividirse Ucrania como Yugoslavia? Pues sí, por poder. O sea, a Ucrania le podría pasar mil cosas. O sea, Ucrania podría ser tomada la mitad y que después haya una paz. O podría pasar como la Segunda Guerra Mundial y que ante la vista de que Rusia está avanzando mucho, se metan Polonia y Rumanía. No lo sabemos nunca eso. O sea, no se sabe qué escenario va a aparecer, porque no sabemos tampoco qué va a pasar. De momento está todo bastante estancado. Aunque Rusia lleva cierta ventaja y Ucrania está jodida. O sea. Si gana Rusia, ¿qué efectos tendría en Rusia? Pues el efecto que tendría en Rusia sería básicamente una promoción del nacionalismo y de los intereses que terminaría yendo hacia Georgia, probablemente. Georgia y Armenia. De un nacionalista polaco proponiendo una solución que es que Polonia se quede con un trozo, Rusia con todo este en Dnieper y Ucrania con un par de ciudades en la frontera con Moldavia, sí. O sea, hay diferentes esquemas ahora de qué podría pasar. También os digo, eso sería un desastre. Tipo, para todos. O sea, tened en cuenta todo el dinero que se ha gastado, todas las vías que se han ido. Si no conseguimos mantener esto, para Europa y para Occidente sería un desastre brutal. O sea, porque Rusia, a nivel de PIB, no es para tanto. O sea, significaría que un país con menos PIB que Texas ha conseguido ganar a todo Occidente en una guerra usando muy poco presupuesto anual. Porque es que, o sea, el presupuesto anual que usa Rusia es la mitad, en términos totales, de lo que Estados Unidos le da a Ucrania. ¿Eso se va a continuar la guerra? No. Tiene parecido al nuestro, tiene menos que nosotros. Ese dato no lo sabía. O sea, Rusia utiliza el 7% de su PIB. Y Estados Unidos utiliza el 7% también. Pero el PIB de Estados Unidos, militarmente, son 3 veces el PIB de Rusia, si no me equivoco. No, es el PIB de Rusia.
Entonces, básicamente es muchísimo menos. Pero bueno, es el 7%, o sea, es un. Algo así era. O sea, que Estados Unidos está dando muchísimo dinero, pero claro, no es igual. O sea, no es lo mismo gastar dinero en Ucrania que tener gente formada en Ucrania. Y una guerra no la ganas con eso. Eso es lo que se está demostrando. O sea, llevar gente sin formación a un frente dominado por un ejército que lleva entrenado durante tanto tiempo. Hell shit, o sea, no es tan fácil. Sí, Rusia produce mucho más artillería que todo Occidente. Contextualmente, a su PIB, creo que no en términos totales, que lo hace Estados Unidos. ¿Tú crees que Europa en un contexto de crisis energética, especialmente Alemania, puede mantener una guerra? Sí. Entonces el Vietcong es diferente. ¿Sabes por qué es diferente? Porque Ucrania es plano y el Vietcong fue en una selva dominada por grupos que sabían cómo controlar esas selvas. No existe la inteligencia de ahora. Es diferente. O sea, muchas claves. Afganistán y Vietnam tienen una clave fundamental que es la orografía, las montañas. Igual que los hutíes de Yemen. Si hubiera una guerra en Yemen, sería muy difícil ganarles. Porque los hutíes viven en unas montañas súper altas, que están llenas de recovecos y que es súper difícil meter tanques, por ejemplo. Entonces tendrías que luchar en urbano sin saber, sin tener reconocimiento. Es joder. Pero Ucrania es literalmente plano. O sea, Ucrania es planísimo y no tiene casi recovecos. O sea, es una guerra de frente abierto. En el que gana la superioridad, pues, de artillería. El ir consiguiendo hacer mover el frente y las ciudades y. Me sorprende que nadie hable de negociar la paz. A ver, lo ideal sería la paz. Y, sinceramente, en el punto en el que estamos, no sería tan desastre ceder Donetsk y Lugansk. Sería una derrota, pero sería plausible. No, no desataría tanta. O sea, para Ucrania sería terrible. El país no se recuperaría probablemente en 40 o 50 años. Y tendríamos que darle mucho más dinero más. O sea, probablemente para recuperar. Porque Donetsk y Lugansk son las zonas más industriales de Ucrania. Aproximadamente un 30%, 40% de toda la industria ucraniana. Entonces, básicamente sería abogar a que el país se quede en la absoluta miseria. Y. Es que es muy complicado, ¿eh? O sea. Antes pierde todo que cederlo. Es que la lógica de la guerra nunca va a ser moralmente plausible. Sobre todo para nosotros, que estamos fuera. Pero los letones, en Lituania, Letonia y Estonia, en Polonia y tal, lo tienen claro, ¿eh? O sea, la perspectiva pública no es como la nuestra. Porque tampoco los tenemos al lado, no nos da miedo que entre a nosotros. También no tendría mucho sentido, porque estamos en la puta OTAN. Pero. Sí, sería un país granja y eso es terrible en nuestra economía. Porque hay que sacarle las castañas al fuego a Ucrania porque nos puede terminar afectando a nosotros. La mayoría del grano que importábamos mucho era de Ucrania. No es ya un país granja, ya. Pero aún más pobre. Yo soy polaco y mi abuela, que aún vive ahí, en Lublin, la zona fronteriza con Ucrania, está permacojonada con la situación. Hombre, claro, si vives en la puta frontera. Entonces, es un poco la cosa actual del conflicto. Que es un país granja. Un país granja es un país que tiene un sector solo predominantemente industrial de primer sector. Es decir, un sector que se dedica a la ganadería y a la agricultura. Que eso en nuestra economía se traduce a ser pobre. Por ejemplo, Moldavia. Por ejemplo, una parte importante del este de Europa son países granjas. Bielorrusia. Los países granja, a menos que estés en una economía de exportación muy fuerte y tal, lo tienes muy jodido. O sea, Ucrania tiene particularmente el Chernogorsk, que es una tierra muy fértil y muy útil y tal, que hace que sea diferente. Por eso Ucrania, dentro del sector agrícola que tiene, pues le iría mejor que otros países, pero. Suena hasta despectivo, sí, es un poco despectivo el término país granja. Yo pensaba que esta comunidad era como de izquierdas, pero estáis aquí hablando de guerras y no sé qué. ¿De qué quieres que hablemos? ¿Qué tiene que ver ser de izquierdas con hablar de la guerra?
Yo podría decir, ¡parad la guerra! ¡Paremos la guerra! Hay que parar la guerra. Ya, pero ¿cómo? O sea, en este canal hablamos de geopolítica. Y hablamos de, no sé, en mi percepción analizamos el mundo real. No percepciones como hiper... O sea, ojalá, ¿no? Yo qué sé. Para mí, mira, yo soy muy de izquierdas, pero mi lema militar es si vis pacem para bellum. O sea, si quieres paz, prepárate para la guerra. No hay otro. O sea, es el principio militar que se va rigiendo en el mundo durante toda la historia. O sea, si quieres mantenerte. Si quieres mantener la paz, tienes que tener una capacidad disuasoria grande. Y esa capacidad es la que hace que la gente no piense en atacarte, que es la que mantiene nuestra capacidad de no entrar en conflictos desde hace bastante. Y ahora se hablar en catalán. Como hace Rusia y China, sí. Pax Romana, bueno. Rusen Solder, Arlaki, Adron, Hitter, Card, Deberías hacer una batucada. No, bueno, cada uno protesta como quiere. Pero bueno, eso, que no os traéis mucho la propaganda belicista porque tampoco. O sea, simplemente atienda a necesidad de financiación.